La oposición de los samaritanos. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en su pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya?». Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Lo que cuesta seguir a Jesús. Iban por el camino cuando alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido», le respondió Jesús. «Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». «Señor», le contestó, «primero déjame ir a enterrar a mi padre». «Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios», le replicó Jesús. Otro afirmó: «Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia». Jesús le respondió: «Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios». Amén. Nuestro texto de hoy va desde los versículos 51 al 62 de este capítulo 9 de Lucas, pero me voy a quedar en el 56. Vamos a ver la primera parte. Y ahí comienza señalando en el primer versículo que ya se ha cumplido el tiempo de Jesús, que ha llegado la hora en su ministerio de ir a Jerusalén. Curiosamente, un poquito antes, dentro de este mismo capítulo 9, cuando se narra, he visto que algunos tenéis la Biblia abierta, cuando se narra la transfiguración de Jesús, allí Moisés y Elías, que se aparecen en el monte en representación de la ley y los profetas, señal de que Jesucristo es precisamente el cumplimiento de la ley y los profetas, pues dice el evangelista que habla de lo que será su éxodo. Se refiere a Jesús. En la Reina Valera dice su partida, ¿vale? Que iba a cumplir Jesús en Jerusalén. Una alusión, pues, a su pasión, a su muerte, a su resurrección y en especial, pues, a su ascensión. Y aparece en el griego, lógicamente, ¿no?, con la palabra éxodo. Tal vez para que te des cuenta de que lo que va a ocurrir con Jesús es mayor que el éxodo de Moisés que trajo liberación. Jesús nos traerá otra liberación mayor. Se ha cumplido el tiempo, dice el texto. Es hora de ir a Jerusalén. Ellos están, ¿sabéis dónde? En Galilea. Si tenemos un mapa, está al norte. Y tienen que bajar a Judea. Normalmente este camino, como hemos dicho otras veces, se hace pasando por el otro lado del Jordán y va bordeando el río hasta llegar a Judea, y así se evita contaminarse con ese grupo étnico llamado samaritano, que es una etnia mixta que practicaban la fe en Dios de una manera distinta, que eran repudiados por los judíos, eran considerados como impuros. Eso es lo que hacía cualquier galileo normal. Bordeaba el Jordán y bajaba por ahí para no pasar por Samaria. Pero fíjate que Jesús, en vez de aceptar ese rechazo social, ese repudio social contra los samaritanos, él, que no hace acepción de personas, se mete en Samaria. La semana pasada veíamos cómo se metía en Gerasa, que era un lugar pagano. Y como vamos a ver, quiere que sus discípulos tampoco se dejen llevar por ese rechazo social y quiere que tengan, pues, la misma actitud que tiene él, esa actitud inclusiva hacia los prójimos, ¿no? Lo mismo habríamos de ir nosotros pensando qué tipo de personas rechaza la sociedad y por inercia
nos hemos dejado llevar nosotros también rechazando cuando Jesús nos pide otra cosa. Esto es muy interesante y muy serio. A Jesús no le importa meterse en Samaria y pasar la noche allí si hace falta. De hecho, como dice el versículo 52, Jesús prepara unos mensajeros para que se adelanten, para que lleguen primero a una aldea samaritana y vayan haciendo allí los preparativos para quedarse por allí pues como una parada en el viaje. ¿Os acordáis de que Juan el Bautista es quien preparaba el camino del Señor? Que era el mensajero que va por delante. Pues aquí la forma de indicar que estos discípulos tienen que ir por delante a Samaria está formulado de una manera muy parecida. El texto no dice envió a unos encargados a buscar un hostal, sino a unos mensajeros, dejando comenzada, no con buen pie, pero dejando comenzada, lo que será posteriormente la misión a Samaria. No todas las misiones tienen buen fruto, o comienzan con un buen fruto. Es más adelante cuando se ve si lo hay o no lo hay. Como la parábola de la semilla, ¿no? De las semillas en el camino. La tierra buena, tierra mala. Pero ya sabéis también cómo sigue la historia. Cuando llegan estos mensajeros a la aldea de Samaria, terminan frustrados, ¿no? Porque los samaritanos se han dado cuenta de que estos mensajeros que envía Jesús, que son enviados por Jesús, resulta de que han visto que son galileos y que van de camino a Jerusalén. Han visto que son personas non gratas para ellos. Los samaritanos, como vemos por el diálogo de Jesús con la samaritana en el pozo, no reconocían al templo de Jerusalén como el lugar donde debía de adorarse a Dios. Y entendían, se habían dado cuenta de que estos galileos iban para allá, para Jerusalén, para la fiesta de la Pascua que se hacía en Jerusalén. O sea que no, cuando se dan cuenta no quieren trato con ellos. Rechazos de uno y rechazo de otros. Judíos a samaritanos y samaritanos a judíos. ¿Qué queréis que os diga? Llevamos ya unos cuantos de años donde hay, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Latinoamérica, o aquí en España, en Europa en general, mucha tensión, demasiada tensión. En Europa se ha desatado una guerra. A nivel político, de unos años para acá, van saliendo grupos, movimientos extremistas. Las polarizaciones ideológicas han sido muy incómodas en los últimos años. Aparecen fobias, rechazos, guerras ideológicas, que, bueno, enfrentamientos, ¿no? de posiciones, pero un enfrentamiento con mala actitud, me refiero, ¿no? Porque confrontar ideas no es malo, pero hacerlo con mala actitud da pie luego a cosas muy feas. Seguimos viviendo en un mundo de rechazos, de exclusivismos, de hacer enemigos, de deshumanizar al que no es de tu grupo, al que no piensa como tú. Y los que están llamados a ser luz del mundo y la sal de la tierra, tengo que decirlo, a veces no hacen más que agravar, que potenciar estas tensiones. Buscar más enemigos, tratar los temas con los que no se está de acuerdo con una agresividad en vez de cordialidad, no con los frutos del espíritu, sino con las obras de la carne. Basta con entrar en cualquier foro cristiano de debate del asunto que sea. Qué vergüenza, la verdad. Y vemos a las iglesias haciendo alianzas con fuerzas políticas que desde la fe podrían ser cuestionadas o deberían ser cuestionadas. Y fíjate cómo se desarrolla toda esta espiral de mal rollo.
Los judíos aborrecen a los samaritanos lo mismo con los judíos. Y entra este grupo de judíos galileos y experimentan en sus propias carnes allí en Samaria, pues experimentan el rechazo. Y ahora estos galileos, que son discípulos de Jesús, a pesar de compartir diariamente con Jesús, pues eso, cada día, de conocer bien a Jesús, de pasar tiempo con Él, como están tan cabreados, porque han experimentado ese rechazo en sí mismos, como están tan cabreados, brota de su corazón el deseo de que esos samaritanos que no le han recibido como se esperaba, pues que caigan fulminados. Ellos se acuerdan de un pasaje del Antiguo Testamento donde Elías hizo descender fuego del cielo y quieren una especie de Hiroshima allí en la aldea de Samaria que los queme a todos, que lo abrase a todos y que dejen de existir. Y lo que están pidiendo, como estoy explicando, tiene justificación escriturística, es decir, ellos se están apoyando en la Sagrada Escritura, en un texto del segundo libro de los Reyes, para desear la muerte de estas personas. Hoy, en el mundo evangélico, no es exactamente lo mismo, evidentemente, pero quienes actúan de modos parecidos para apoyar su rechazo, su discriminación, lo hacen diciendo, es que es bíblico. Ellos, estos discípulos, estaban diciendo, oye, que caiga fuego del cielo, que es bíblico. Sin embargo, no todo lo que es bíblico, por así decirlo, pero desanclado, quitado de la línea de la revelación, tiene un sentido conductor bíblico realmente, o se ajusta a la enseñanza bíblica en general. Puedes dar legitimación a tu odio con los versículos que quieras, pero eso no significa que sea bíblico. Se pueden hacer muchas barbaridades con la Biblia. Ese principio tan nuestro de sola escritura no va suelto, no va desencajado de otro principio también protestante, que es el solus Christus. Que Jesucristo es nuestro principio hermenéutico, nuestro principio interpretativo de las Escrituras. No quite a Jesús para ver las cosas. Aquí, en este pasaje, se ve excelentemente. Hace como 2 meses hice una predicación, ¿verdad?, que hacía referencia a este pasaje, que tocaba un poquito este pasaje. Jesús no va mandando fuego del cielo a quien no toma parte con él. No hace eso. No va amenazando a la gente con castigos repentinos para que le sigan o le abran las puertas. No obliga a nadie. No fuerza las cosas. Ese no es Jesús. Jesús no va así. Es curioso que la propuesta esta que le hacen, ¿no?, de fulminar a estas personas sea de Juan y Jacobo, que son 2 discípulos predilectos de Jesús. Bueno, son los llamados, según Marcos 13, 17, son los llamados hijos del trueno, y aquí se nota que son hijos del trueno, con este deseo. Sin embargo, lo que me llama la atención es que no ha sido Pedro. Pedro, como sabéis que es, ¿no?, el impulsivo, el que siempre se le va la fuerza por la boca. No ha sido Pedro el que ha dicho esta barbaridad. Han sido los hijos del trueno. Y lo digo de vez en cuando aparecen cosas así. Qué bueno, qué bien que en la Biblia se deje ver el carácter de las personas, ese realismo de nuestras oscuridades. Cuando sale la mala leche y cosas así, ¿no? En la Biblia lo tenemos. Y ahí tenemos dónde vernos y dónde confrontarnos a nosotros mismos para que el Espíritu de Dios pues, nos reconduzca, nos moldee conforme al carácter de Cristo, ¿no? Hay muchas actitudes que brotan de nuestro corazón que son dañinas para los demás, como la que vemos aquí, pero que también son dañinas para nosotros mismos. Hemos de crecer
Hemos de crecer en gracia, no crecer en odios, no crecer en rivalidades, no crecer en prejuicios. Crecer en gracia. Ser transmisores, agentes del reinado de Dios, de la buena noticia, de lo que Dios ha hecho. Cuando veo aquí a estos discípulos con estos deseos, estos discípulos que caminaban, que comían, que hablaban con Jesús diariamente, y yo veo esta reacción aquí y digo, uy, pero si les hace falta más tiempo con Jesús, ¿no? Pero, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Pero si conviven con Él, tienen una relación diaria con Jesús y me da la impresión de que no le conocen. ¿Cómo es que salen con esto? Pero ¿y yo? ¿Y tú? Es verdad, es una verdad categórica, ¿no? El Espíritu Santo habita en nosotros. Pero ¿cuántas veces le hacemos a un lado y lo que reluce es nuestra vieja naturaleza, por usar esa expresión bíblica? Ellos tenían a Jesús día a día y van y sueltan unas de estas. Nosotros tenemos al Espíritu del Señor habitando en nosotros y nosotros tela marinera también. Anda que si nos creemos en superioridad moral para juzgar y condenar, que poco habremos entendido el Evangelio y la gracia, o el Evangelio de la gracia. Menos mal que Jesús les reprende en el pasaje, les corta el rollo, como decía en aquella predicación mía de hace 2 meses, les corta el rollo y les hace ver que ese deseo es maligno. La boca habla de lo que abunda en el corazón, ¿verdad? Y en esos corazones aún quedaba odio, prejuicio, ganas de venganza y deseo de muerte de otras personas. Los discípulos de Jesús, al final de su ministerio, que van de camino ya para la Pascua, al final del ministerio de Jesús, han convivido 3 años con él. Y mira lo que sale. En algunos manuscritos, como el Códice Beza, que luego aparece, queda constancia en la Reina Valera y en otras versiones, vemos que Jesús añade, vosotros, en esta forma de regañarles, ¿no? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, como diciendo, vosotros estáis más en la lógica del mal que con la lógica de Dios. ¿Qué estáis diciendo? Hay otra frase que aparece en otros manuscritos, que también están en la Reina Valera, que aclara, el Hijo del Hombre no vino a destruir seres humanos o a destruir almas, como aparece en la Reina Valera, sino a salvarlos. A ver si pudiera ser que esto no se nos olvide. Después se marcharon a otra aldea. Si en un sitio no te reciben, ya te recibirán en otro. No te desgastes deseando mal y odiando al que no te recibe. No te quemes en tu furia, que eso no va a ningún lado. O si va a algún lado, no te lleva a nada bueno, ¿no? Algo malo sí que te puede llevar. Creo que es importante, a la luz de Cristo, no dejarse dominar por la rabia, por la ira. No dar rienda suelta a los deseos de venganza. Aunque no está mal expresar ante el Señor en confianza esos deseos si es que te aparecen. Mira, no me extiendo más porque esto es algo que ya hemos tratado en otros pasajes bíblicos. Solo incidir en que hay que tratar de salir de esas espirales de violencia, tratar de salir también de los convencionalismos sociales que crean prejuicios y alimentan el odio de las personas, que son cosas que las vemos en política, la vemos en el fútbol,
que tendría que ser como algo que te despeje, ¿no? Que es ocio, para tiempo libre, la vemos en el fútbol. Qué barbaridades ocurren en el fútbol. Lo vemos en las religiones, porque, fíjate, el atentado de esta semana. Un islamista radical contra un grupo LGTBI. Lo vemos en el día a día. Entre las seguidoras y seguidores de Jesús, es que esto no tiene lugar. No tiene lugar, hay que extirparlo. Por tanto, este texto nos confronta y nos guía a dominar nuestras rabias y no caer en rechazo a otros seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí lo dejo, para que podamos reflexionar ahora en silencio. Soli Deo Gloria.